Padre Celestial, venimos ante tu trono primero para agradecerte por este glorioso día de sábado. Ha sido un sábado de gran solemnidad. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra, que el Espíritu Santo que la inspiró pueda venir a explicárnosla en estos momentos. Ayúdanos a entender las profecías, Señor, porque estamos viviendo en los tiempos del cumplimiento de las grandes profecías de la Biblia y necesitamos comprenderlas para mantenernos firmes en lo que está ocurriendo y pronto ocurrirá. Contamos pues con tu compañía y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El principio número 4, que es el que vamos a trazar en nuestro estudio de esta tarde, es que cuando estudiamos un pasaje bíblico, y estamos hablando específicamente de las profecías, necesitamos recordar que debemos estudiar el marco histórico del libro o del pasaje que estamos estudiando, en qué época histórica fue escrito ese pasaje. Debemos estudiar la cultura de la época, porque la cultura de la época nos va a ayudar a entender muchas cosas que posiblemente no entendemos hoy, porque vivimos 2000 o 3000 años después que se escribió el libro. Necesitamos estudiar la gramática del versículo o los versículos que estamos trazando. Necesitamos entender la sintaxis. Sintaxis significa el orden de palabras, en qué forma están ordenadas las palabras del texto del pasaje que estamos estudiando. Y necesitamos determinar el significado de las palabras que se usan, porque las palabras que aparecen en la Biblia son palabras que se escribieron 2000, 3000, hasta 3500 años atrás. Así que el significado de palabras cambia con el transcurso del tiempo. Así que necesitamos entender las palabras como ellos entendían las palabras en los tiempos bíblicos. Así que nuestro cuarto principio es que necesitamos estudiar con detenimiento el texto en todas sus dimensiones, su dimensión histórica, su dimensión cultural, su gramática, su sintaxis, el significado de las palabras, etc. Hacer un estudio concienzudo del pasaje en sí que estamos trazando. Ahora, hay varios principios que vamos a repasar ahora sobre cómo estudiar la Biblia de esta forma, de la forma como estoy mencionando. En primer lugar, la oración nunca puede tomar el lugar de un estudio disciplinado y profundo de las Escrituras. Es decir, no podemos decir, Señor, revélame lo que significa este versículo sin haberlo estudiado. Eso es presunción. Es decir, la oración no puede tomar el lugar de un estudio profundo y concienzudo de las Escrituras. Y debo decirles que hay porciones de las Escrituras que son difíciles de entender. Ustedes saben, por ejemplo, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 3, 15 al 17, dijo que el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Ahora imagínense, si le fue difícil a Pedro entender algunas cosas que escribió Pablo viviendo en esa época, ¿qué esperanza hay para nosotros 2000 años después? Sin embargo, Pedro no le echa la culpa a Pablo. Él dice, sí, escribió algunas cosas difíciles de entender, pero los indoctos tuercen para su propia perdición. Es decir, el problema no es con Pablo, el problema es con los que tuercen los escritos del apóstol Pablo. Y hoy en día hay muchos que hacen eso. Por ejemplo, se toma el texto que dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por lo tanto, lo que hagamos no importa, porque la gracia todo lo cubre. El problema con ese argumento es que no leen, eso es Romanos 6:14, no leen el versículo 15. El siguiente versículo dice, luego pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice el apóstol San Pablo. Así que el contexto explica que el texto no nos da permiso para violar la ley de Dios. Es decir, Pablo sí escribió algunas cosas difíciles. Y los que son apresurados, que sencillamente leen en la superficie, van a cometer errores en su interpretación de la Biblia. Por eso necesitamos nosotros dedicar tiempo a estudiar los pasajes proféticos de la Biblia. Les mencioné que la obra de estudiar las Escrituras es como la obra de un detective.
Es decir, buscamos claves, estudiamos las palabras, el marco histórico, el marco cultural, la sintaxis, el significado de palabras. Una vez que hemos hecho todo ese estudio del pasaje que estamos estudiando, entonces ya podemos juntar todo lo que hemos descubierto para interpretar y explicar el pasaje. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, un segundo punto importante a recordar en este principio número 4 es que debemos siempre orar cuando abrimos las Escrituras. No importa cuándo sea. Debemos siempre orar cuando abrimos las Escrituras. La razón es muy sencilla. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y por lo tanto el Espíritu Santo sabe qué significa cada texto de la Biblia, porque Él fue el que impartió ese texto o ese pasaje. Si queremos entender un pasaje, tenemos que pedirle al que inspiró la Escritura que nos lo explique, porque Él es el gran exégeta de la Biblia. Sin su ayuda vamos a llegar a conclusiones erróneas. Y por esa razón debemos nosotros siempre orar antes de estudiar un pasaje de la Biblia. El siguiente punto que quiero trazar es que antes de determinar lo que significa un texto o un pasaje, debemos recordar que ese pasaje o ese texto tiene un significado objetivo. Por objetivo quiero decir que hay algo que ese texto significa aparte de mi persona. El Espíritu Santo colocó ese significado en la Escritura. Lo que significa está en la Escritura aparte de lo que yo pienso. Muchas veces los grupos de estudio, la gente lee un versículo y dice, ¿qué significa este texto para usted? ¿Y qué significa este texto para usted? ¿Y qué significa este texto para usted? Lo importante no es lo que el texto significa para mí. Lo que es importante es lo que el texto significa. Porque el Espíritu Santo le dio un significado al texto aparte de mi persona. Metió la verdad allí. Y mi tarea no es imponerle al texto lo que yo creo que el texto dice, sino sustraer de la Biblia lo que el Espíritu Santo puso allí, el verdadero significado del texto. Porque el escritor original colocó un significado en ese versículo. La Biblia dice que ningún texto de la Biblia es de particular interpretación. ¿Han leído ese texto? Según de Pedro 1:20, ningún texto de la Escritura es de particular interpretación. Es decir, no podemos ofrecer interpretaciones privadas sin haber hecho un estudio del texto para ver lo que significa el texto en sí mismo. Es decir, no determine lo que el texto significa para usted antes de determinar lo que el texto significa. Ese es un principio supremamente importante. Otro principio importante es que necesitamos estudiar el contexto del pasaje o el versículo que estamos estudiando. Se ha dicho que un texto fuera de contexto es un pretexto. Es un pretexto para enseñar el error. Por esa razón, cuando tenemos un versículo, no debemos aislar ese versículo de lo que aparece antes y lo que aparece después. Les doy un ejemplo. Y lamentablemente no tenemos tiempo de cubrir todo este tema. Hay 10 páginas en el manual que trazan ese texto donde habla de estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Algunos toman ese versículo que el apóstol Pablo quería estar ausente del cuerpo y presente con el Señor y dicen, Pablo quería morir para que su alma saliera volando al cielo para estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Pero cuando uno estudia lo que viene antes de ese versículo y lo que viene después de ese versículo, que yo hago un estudio cuidadoso aplicando estos principios, uno se da cuenta que el apóstol Pablo no está deseoso de ausentarse del cuerpo para que su alma esté presente con el Señor. La palabra alma ni siquiera aparece en el pasaje. Es un concepto que la gente le mete al texto. No vamos a poder cubrir eso en esta clase. Pero como les mencioné, hay una porción
que es la página 46 hasta la 56 del manual, estudiando en minucioso detalle las palabras, el significado de las palabras, la gramática, sintaxis, marco cultural, el contexto, otros pasajes bíblicos que dan luz sobre ese pasaje en 2 Corintios el capítulo 5. Por esa razón es tan importante tener el manual, porque ahí hay mucho material que no vamos a poder cubrir. Imagínense ustedes, en 24 horas de clases esta semana, tenemos que estudiar 585 páginas. Es una tarea imposible de hacer, porque no solamente me atengo al manual, se me ocurren cuando estoy hablando pensamientos fuera de lo que dice el manual. Así que es muy importante tener el manual. Así que es importante estudiar lo que viene antes y lo que viene después del texto. Le doy otro ejemplo. Algunos toman el texto de Romanos 5 y el versículo 20 y 21, donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces la gente dice, ve, donde hay mucho pecado, hay mucha gracia. Así que pequemos mucho para que haya mucha gracia. Algunos la interpretan así, lo han usado así. El problema es que no leen el capítulo 6 y el versículo 1, solo un versículo después, donde el apóstol Pablo dice, entonces vamos a pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Vamos entonces a pecar para que la gracia sobreabunde, dice Pablo, en ninguna manera. ¿Cómo es que los que murieron el pecado pueden vivir aún en él? Si leyeran el contexto no usarían mal ese versículo, pero no leen lo que viene antes y lo que viene después. El siguiente punto, y es el número 5 en la página 38 para los que tienen el manual. Cuando leemos un texto o un pasaje, es importante marcar las palabras claves. Subraye o circule las palabras claves del texto que usted piensa que es necesario estudiar para comprender mejor el pasaje. Ahora, también es importante en este contexto que leamos varias versiones de la Biblia que usan ese pasaje. Ahora, en español no hay tantas versiones de la Biblia. Hay varias versiones de la Reina Valera, 1909, 1960, la del 77, la de 1990, la del año 2000, creo que hay una del 2010. Todas son versiones Reina Valera. Pero hay otras versiones como Nácar, Colunga, Boves Cantera, la Biblia de Jerusalén. Es importante leer el pasaje en la mayor cantidad de versiones posibles, porque cada versión tiene una forma de expresarlo distinta y nos va a ayudar a captar un concepto global de lo que significa el pasaje viendo las diferentes traducciones que hay. Ahora, otro punto muy importante es que debemos tomar en cuenta las referencias marginales. Por eso es importante tener una Biblia que tiene textos en los márgenes. ¿Se han dado cuenta? A veces están en el centro, a veces están al pie de página. Hay una letrica allí, entonces los manda al pie de página. ¿Y por qué razón son importantes las referencias marginales? Sencillamente, hermanos y hermanas, porque esas referencias los llevan a otros versículos de la Biblia que están relacionados con el texto que ustedes están estudiando. En unos momentos les voy a dar ejemplos de eso. Es decir, no pasen por alto las referencias marginales. Si ustedes encuentran, por ejemplo, que Apocalipsis 7, donde dice que la gran multitud que nadie podía contar está alabando a Dios con palmeras en las manos, ustedes tienen que decir, palmeras en las manos, qué interesante. Voy a buscar en una concordancia la palabra palmeras para ver si puede ayudarme a entender qué está pasando aquí. Y entonces lo que van a conseguir es en una concordancia o en la referencia marginal, porque las referencias marginales también tienen esto, va a decir, vaya a Levítico, el capítulo 23 y el versículo 40. Es lo que le va a decir la referencia marginal. Y ustedes van a ir entonces a la referencia marginal, de la referencia marginal, de regreso a Levítico 23 y el versículo 40, y van a descubrir algo muy interesante. Y es que en el marco original, las ramas de palmera se usaban en la fiesta de los tabernáculos.
Es decir, que lo que está ocurriendo en Apocalipsis 7:9 es la celebración de ¿qué? La celebración de la fiesta de tabernáculos. Es la única fiesta judía que todavía no se ha cumplido. Todas las demás fiestas se han cumplido. Se cumplió la Pascua con la muerte de Cristo, se cumplió pan sin levadura en la sepultura de Cristo, se cumplió las primicias en la resurrección de Cristo, se cumplió el Pentecostés cuando Jesús comenzó su ministerio en lugar santo, se cumplió en 1844 el día de expiación y la fiesta de trompetas, el movimiento milerita antes de eso. Solo queda una fiesta por cumplirse, la fiesta de tabernáculos. Esa fiesta la celebraremos en el cielo, que será nuestra habitación solo provisional. La gente dice, ay, yo quiero vivir eternamente con Cristo en el cielo. Mentira, porque no vamos a vivir en el cielo para siempre. Vamos a estar en el cielo celebrando la fiesta de tabernáculos por 1000 años. Y luego va a descender la Nueva Jerusalén, la capital del universo, y los mansos tomarán la tierra por heredad. Así que está bien decir, ay, yo quiero ir al cielo para vivir 1000 años con Jesús. Y luego quiero estar aquí en la tierra renovada, donde tomaremos la tierra por heredad. Eso es correcto. Así que Apocalipsis 7 ya sabemos que está hablando de la celebración en el cielo durante los 1000 años de la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta había mucho canto, mucho himno, mucha celebración. Y allí en Apocalipsis están celebrando las muchedumbres que nadie podía contar, la gran fiesta de tabernáculos en el cielo, antes de regresar a la tierra después de los 1000 años para establecer el reino eterno de Cristo aquí en la tierra. Así que no olviden usar una concordancia, porque la concordancia les va a ayudar a conseguir palabras en otras partes, la misma palabra que les va a ayudar a entender el texto que están estudiando. No olviden las referencias marginales, vayan allá a donde les manda la letrica, vayan al otro texto porque se les va a ayudar a entender el pasaje o el texto que están estudiando. Otro punto importante es que debemos estudiar la gramática y la sintaxis de el pasaje o del texto que estamos estudiando. Ahora, yo sé que la gramática no es algo que nos emociona mucho, pero es importante que estudiemos la gramática. Ahora, algunos dirán, pero pastor, yo no conozco la gramática hebrea ni griega, no conozco ese idioma, no conozco ese vocabulario. ¿Saben? Hay muchas ayudas hoy en día, muchas ayudas de software donde usted puede interpretar y descubrir la gramática y la sintaxis sin saber nada de hebreo ni de griego. Por ejemplo, yo uso un sistema que se llama PC, Bible Study PC4, donde cuando usted pone el cursor sobre una palabra, le dice el significado de la palabra, le dice en qué caso está la palabra, le dice qué tiempo es el verbo, le dice si es voz activa o voz pasiva, y sin saber ni siquiera una sola palabra de griego o de hebreo. Así que si en realidad están en serio que quieren sentarse a estudiar la Biblia, yo les digo, hermanos y hermanas, una vez que empezamos este proceso de estudiar la Biblia como un detective, se vuelve como un buen vicio. Yo le digo, yo puedo sentarme y me siento, y mi esposa les puede decir esto, yo me siento por la noche, ya después de un día de trabajo me siento a ver televisión y a los 5 minutos estoy durmiendo. Pero cuando me siento a estudiar la Biblia, oye, como que el Espíritu Santo me espanta el sueño, porque yo puedo estar horas sentado estudiando. Y la gente en la oficina les puede decir lo mismo, yo paso horas estudiando. A veces 5 o 6 horas diarias, no todos los días, pero 5 o 6 horas diarias cuando estoy estudiando un pasaje de la Biblia. Si estamos en serio de que queremos entender la Biblia, tenemos que dedicarle tiempo. No es como leer selecciones del Reader's Digest, donde usted lo lee facilito, así todo masticado y dice, ¡ay, qué bonito artículo! Y no tiene que hacer ningún análisis de palabras ni de la cultura, etc. El estudio de la Biblia exige mucho cuidado. Déjenme darles un ejemplo de la importancia de la gramática.
quiero ir a Hechos el capítulo 9, Hechos el capítulo 9 y el versículo 7. Voy a leer ahora dos versículos que parecen ser contradictorios. Y los que leen superficialmente la Biblia, que no luchan con el texto bíblico, dicen, ve, la Biblia se contradice. Y lo dejan ahí. Pero cuando conocemos la gramática, sabemos que la Biblia no se contradice. Ahora, permítame mencionarles que en el idioma griego existen 4 casos. No me voy a detener para explicar los casos. Aparece el caso nominativo, el caso acusativo, el caso genitivo y el caso dativo, o se conoce también como el caso locativo. 4 casos. Y el caso se determina por la terminación de la palabra, la terminación del sustantivo. Cada caso tiene una terminación distinta y usted sabe de qué caso se trata. Ahora, en Hechos 9 y el versículo 7, aquí encontramos la experiencia del apóstol Pablo en camino a Damasco y de los que estaban con él. Dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Pregunto, ¿las personas que estaban con Saulo de Tarso oyeron la voz según este texto? ¿Oyeron la voz, sí o no? Sí, dice que oyeron la voz. Ahora, aquí la palabra oír está en caso acusativo. Eso es importante saberlo. Está en caso acusativo. Y acuérdense que ustedes no necesitan saber griego para determinar esto. Porque hay muchas ayudas de software hoy en día. Yo puedo, si ustedes quieren, me pueden preguntar después. Yo les puedo dar muchas claves, dónde conseguirlo, cómo conseguirlo, para poder estudiar en los idiomas originales sin necesariamente saber el idioma original. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Estudiar los idiomas originales sin saberlos. Porque la tecnología lo ha hecho fácil hoy en día para nosotros. Así que aquí en Hechos 9, Saulo, explicando su experiencia, dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas no viendo a nadie. Es decir, oyeron la voz. Pero cuando vamos al capítulo 22, el capítulo 22 y el versículo 9, parece haber una contradicción. 22 y el versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz de que hablaba conmigo. ¿Están viendo el problema? Entonces, Lucas como que se le olvidó lo que escribió en el capítulo 9. Porque no oyeron la voz. El asunto, mis hermanos y hermanas, es que el caso de la palabra escuchar en el capítulo 22 y el versículo 9 está en caso genitivo. Cuando se usa la palabra oír en caso genitivo, sencillamente significa que no entendieron lo que decía la voz. Es decir, oír allí significa ¿qué? Entender cuando está en caso genitivo en el Nuevo Testamento. Pero cuando se usa en caso acusativo, dice sencillamente que ¿qué? Que oyeron la voz. Es importante entonces conocer algo de la gramática de las Escrituras. Absolutamente indispensable. Hay muchos que dicen que la Biblia se contradice usando textos como estos, pero cuando uno se da cuenta del significado de la gramática, uno se da cuenta que no hay en absoluto contradicción. Ahora, el siguiente punto que quiero que nosotros notemos es que debemos hacerle preguntas al pasaje. Preguntas como las siguientes. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué no dice el pasaje? ¿Recuerda lo que estudiamos esta mañana? El asunto del sábado. ¿Qué es lo que no dice Génesis? Génesis no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Ahora, es una pregunta importante. ¿Es importante, según lo que estudiamos esta mañana, saber por qué Dios no le dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado? Ahora podemos explicarle a un evangélico, que el evangélico viene y dice, pero ahí no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, dice que Dios fue el que reposó. Y entonces le podemos decir, ¿cómo no? ¿Y sabes por qué?
No sé por qué. Porque Dios no podía mandarles a guardar un día que todavía no era santo. Porque Dios primero tenía que darles un ejemplo. Porque Dios primero tenía que crearlo antes de poder dárselo. Porque el cuarto mandamiento dice que hay que trabajar 6 y reposar el séptimo, y ellos no habían trabajado 6. Y entonces el evangélico empieza a decir, ahora sí entiendo por qué Dios no les mandó que guardaran ese primer sábado. Porque el primer sábado era el reposo de Jehová, el reposo de Dios. Dios trabaja 6, reposa el séptimo, y luego entonces, después de hacer la semana, le dice a Adán y Eva, tomen la semana. Ahora ustedes trabajen 6 a partir de mañana, y el séptimo día ustedes van a guardar el sábado como me vieron guardarlo a mí. Es importante esa pregunta, ¿por qué no le mandó Dios a Adán y Eva que guardaran el sábado? Ahora, esta mañana no tratamos la segunda pregunta, que es ¿por qué no aparece que el séptimo día tuvo tarde y mañana? Para eso tienen que leer el manual. Porque no tenemos tiempo de cubrir todo. Pero en el manual yo explico la razón por la cual el séptimo día no tuvo tarde ni mañana. Es decir, mis hermanos y más, cuando estamos leyendo el texto bíblico, debemos decir, ¿por qué se expresó esta cosa de esta manera? ¿Qué falta allí? ¿Por qué no está este concepto ahí? ¿Por qué el escritor lo puso de esta manera? Hay que estar, en otras palabras, conectado con el texto o conectado con el pasaje. Preguntas como ¿qué dice el pasaje? ¿Qué no dice el pasaje? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Qué circunstancias especiales llevaron al escritor a escribir eso? ¿A dónde estaba cuando escribió? ¿Cuándo fue escrito? Es decir, una serie de preguntas debemos hacernos en cuanto al texto y luego buscar en un diccionario o en un comentario bíblico el significado o la respuesta a esas preguntas. El siguiente principio que necesitamos es este. Nunca vaya a los escritos de la hermana White primero. ¿Qué dije yo? Nunca vaya a los escritos de la hermana White primero. Ese es el método de los flojos. Ahora, no me entienda mal. Yo creo que Elena White fue 100% inspirada por el mismo espíritu que inspiró la Biblia. No tengo duda. Mientras más estudio, más me convenzo. Mientras más profundamente estudio el espíritu, por así decirlo, esto no puede ser la creación de una mente humana. Tiene que haber sido inspirado por el Espíritu Santo. Pero habiendo dicho eso, muchas veces cuando encontramos un texto y queremos saber lo que significa el texto, inmediatamente decimos, oye, vamos a ver qué dice la hermana White. Y de esa manera nosotros nos privamos de la emoción de estudiar el pasaje y descubrir el significado por nosotros mismos. Primero hagamos el trabajo que yo he mencionado, la obra que he mencionado. Estudiemos el texto, luchemos con el texto, hagamos el análisis, hagámonos las preguntas, ¿qué falta? ¿Qué está? ¿Por qué se dice así? Una vez que hemos hecho todo el estudio por nosotros mismos, entonces decimos, ¿qué tendrá que decir Elena de White? Y entonces vamos al escrito de la hermana White. Y leemos en los escritos de la hermana White lo que ella tuvo que decir. ¿Y saben lo que sucede muchas veces? Muchas veces lo que sucede es cuando leemos a la hermana White decimos, necesito seguir investigando. Porque en alguna parte me falló la investigación y tenemos que hacer eso. Pero en muchos casos, cuando leemos lo que dice la hermana White sobre el texto, decimos, eso ya yo lo sabía. Porque lo hemos descubierto por nuestro propio estudio. Es decir, esto confirma nuestra confianza en el espíritu de profecía. Cuando estudiamos el texto por nosotros mismos, luego vamos al espíritu de profecía para dilucidar el significado del texto, para añadir cualquier cosa que nos haya faltado en nuestro propio estudio. Y luego de último pueden ir a los comentarios que han sido escritos por los seres humanos. El comentario bíblico adventista, por ejemplo, es un buen comentario que nosotros podemos usar para interpretar ciertos pasajes bíblicos. Pero los escritos de la hermana White y los comentarios los leemos de último, no los leemos de primero,
porque si lo leemos de primero ya tenemos la explicación y nos privamos de la oportunidad de descubrir las cosas por nosotros mismos. El último punto que quiero mencionar es, cuando haya hecho todo lo que hemos mencionado esta tarde, entonces es necesario organizar el material y, muy importante, debemos aplicar lo que hemos estudiado a nuestra vida personal. Porque de nada vale tener el conocimiento de lo que significa un texto o un pasaje en nuestra cabeza y luego desobedecerlo en nuestra vida. Cuando hemos descubierto la verdad en ciertos textos, ciertos pasajes, entonces nosotros debemos hacer una aplicación personal de lo que dice el texto a nuestra experiencia personal. Es decir, no debemos imponerle al texto lo que nosotros creemos, sino que debemos permitir que el texto nos explique a nosotros lo que el texto significa. ¿Está claro? Ahora, la página 39, tengo algunos ejemplos, no los vamos a trazar todos porque no disponemos del tiempo. Voy a tomar solamente 2 o 3 ejemplos. Ya les mencioné el ejemplo de los casos en el libro de Hechos, pero ahora quiero mostrarles algunos otros puntos muy importantes. Ustedes notarán aquí, cerca del pie de la página, para los que tienen el manual, la importancia de conocer el significado original de las palabras. Ahora, si ustedes van a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, van a encontrar algo muy interesante allí. La importancia del significado de palabras. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 y 2. 2 de Tesalonicenses 2 y el versículo 1 y 2. Empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Ahora, si ustedes van a una concordancia, van a encontrar aquí que en el capítulo 2 y el versículo 1, la palabra venida, que está hablando de la segunda venida, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a la segunda venida. Es la palabra parusía. ¿Ok? La segunda venida de Cristo se describe con la palabra ¿qué? Parusía. ¿Cuántos de ustedes han oído que al final de la historia Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús? ¿Han leído eso alguna vez? ¿Que Satanás va a falsificar la segunda venida? Ahora, ¿a dónde encontramos nosotros ese concepto? Tenemos que ir en el mismo capítulo, vayan conmigo, en el mismo capítulo dice en el versículo 8 lo siguiente: y entonces será manifestado aquel inicuo. ¿Quién es aquel inicuo? Satanás, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo lo va a destruir con el resplandor de su parusía. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Esa palabra advenimiento que se usa aquí para hablar ahora del inicuo es la misma palabra parusía. Es decir, el inicuo también va a tener su ¿qué? También va a tener su parusía. Y dice, cuya parusía es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. ¿Han leído en el conflicto de los siglos cuando Satanás falsifique la segunda venida de Jesús, que dice va a hacer milagros y prodigios y señales, va a aparecer como el rostro, como el sol, parecido a Jesús en Apocalipsis el capítulo 1, va a hablar palabras bonitas como hablaba Jesús? Entonces yo pregunto, ¿Satanás también va a tener su parusía? Claro que sí. Ahora, aún cuando estudiamos la Biblia, el artículo definido es importante. El artículo definido, ¿qué es eso? Bueno, ustedes saben qué es el artículo definido, ¿verdad? El artículo indefinido es como decir un ángel, ¿verdad? Vino un ángel. Definido sería vino el ángel, exactamente. Ahora, en este mismo pasaje, quiero que noten algo muy interesante. Vamos a movernos a el versículo
11, versículo 11, para que vean la importancia del artículo definido. Dice, por tanto pues, les envía Dios operación de error. Estos son los impíos que van a aceptar la falsa segunda venida, según el contexto. Dice, por tanto pues, les envía Dios operación de error para que crean la mentira. ¿Cuál mentira? Según el contexto, ¿cuál mentira? La falsa segunda venida. No es para que crean una mentira, para que crean un montón de mentiras. No. Satanás va a obrar en ellos para que crean la mentira. ¿Y cuál es la mentira? La falsificación de la segunda venida de Jesús. Por eso aún el artículo definido es importante para saber lo que está enseñando el texto. Ahora ustedes dicen, Pastor Bor, usted está poniendo la cosa difícil. ¿Hay que hacer todo eso? Sí, hay que hacer todo eso. Ver un poquito menos de televisión y sentarnos a estudiar las Escrituras. Hermanos y hermanas, los adventistas de hace 50 años hacían eso. Eran estudiosos profundos de las Sagradas Escrituras, eran eruditos. Pero hoy en día nos hemos vuelto flojos intelectuales, perezosos intelectuales. Perdone que hable tan explícitamente. Ven, no me perdone porque es la verdad. Todo lo queremos masticadito, todo lo queremos así a las manos, al dedillo, por así decirlo. Que otro interprete, y queremos sermones así que nos emocionen, que haya muchas historias y muchos cuentos y que nos pongan a reír y que nos diviertan. En esta época del mundo no podemos ser así. Tenemos que ir a las Escrituras y tenemos que escudriñar las Escrituras, porque Jesús no dijo leer las Escrituras, Jesús dijo escudriñar las Escrituras. ¿Les quedó claro el principio número 4? Lo entendemos. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Ahí es que está la cosa color de hormiga. Ahí es más difícil. No porque no podamos aprender a hacerlo. ¿Cómo creen ustedes que yo aprendí a estudiar la Biblia? ¿Ustedes creen que yo aprendí a estudiar? Que Dios un día yo me senté y le dije, Señor, dame todo lo que necesito para estudiar la Biblia. Y Dios me metió en la mente todo esto. No. Y fíjense, yo no tengo nada que ustedes no puedan tener. Yo no tengo ninguna sabiduría sobrenatural. La gente dice, ay, el pastor, ay, el erudito. Pero mire, cada dentista puede llegar a ser un erudito si estudia las Sagradas Escrituras. Ahora vamos en el manual a la página 41. Nos quedan todavía unos 16 minutos y algo para empezar el principio número 5. Y ustedes dicen, bueno, pastor, vamos viento en popa, ya vamos por el 5 y es la presentación número 5. El asunto es que he dejado los principios más complejos para el final. O sea, no se confíen de que, ya vamos por el 5 y vamos apenas en la sesión número 5. Vamos a terminar. Entonces, ¿qué vamos a estudiar si vamos a terminar tan rápido? Ni se lo crean. Tenemos grandes cosas todavía que estudiar. Siguiente principio es, esta es la página 41. La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué dije yo? La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es un entero orgánico y una unidad espiritual, y por lo tanto es su propio intérprete. Es decir, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo colocó dentro de la Biblia todo lo que nosotros necesitamos para entender cada versículo de la Biblia. Los eruditos no son indispensables. Ahora escuchen bien, no digan, el pastor Bor dice que no necesitamos eruditos, eso no es lo que dije. Dije, los eruditos no son indispensables para entender las Escrituras. El más humilde ser humano con oración puede entenderlas. Porque el Espíritu Santo ha colocado en la Biblia
todo lo que nosotros necesitamos para entender la Biblia. Es decir, el Espíritu Santo supervisó la composición de las Escrituras y colocó en las Escrituras en diferentes partes todos los conceptos que necesitamos para explicar cada versículo de la Biblia, sin necesidad de consultar comentarios. Ahora, no me entiendan mal, los comentarios son buenos. Yo leo comentarios, siempre al final, después de haber estudiado. Yo leo artículos que fueron escritos por los eruditos, pero si no los tuviéramos, todavía podríamos entender las Escrituras, porque el Espíritu Santo colocó en la Biblia la metodología y el material que necesitamos para entender. Mis hermanos y hermanas, no debemos nosotros disecar las Sagradas Escrituras, como están haciendo muchos teólogos hoy en día. Hay teólogos, particularmente de las iglesias liberales, no estoy hablando ahora de la iglesia adventista, estoy hablando de las grandes iglesias de la Reforma, la Presbiteriana Unida, Luterana Unida, la Iglesia de Cristo Unida, la Iglesia Metodista Unida. Son iglesias que en realidad han rechazado en gran medida la inspiración de las Sagradas Escrituras, disecan las Escrituras. Usan un método que se conoce como el método histórico-crítico de estudiar las Escrituras. Es un método que se basa en la duda. Es un método donde ellos dicen, usted no puede usar este texto escrito por tal autor para explicar aquel texto. Solamente puede estudiar cada libro de la Biblia dentro de su propio marco. No puede ir de este texto al otro texto para explicar lo que significa la Sagrada Escritura. Por ejemplo, muchos eruditos cristianos han usado el método, un método muy interesante en estudiar los libros de Moisés. Han usado el método que se conoce como la teoría documentaria o documental, donde ellos dicen que los libros de Moisés fueron escritos por 4 diferentes autores, de los cuales ninguno fue Moisés. Y dicen que en los libros, en los 5 libros, tales llamados de Moisés, hay montones de contradicciones, porque en realidad hay versículos y pasajes que fueron escritos por 4 diferentes autores. Disecan las Sagradas Escrituras. Y hacen también con el Nuevo Testamento. Procuran decir lo que es y lo que no es inspirado. Les doy un ejemplo del Nuevo Testamento, donde la gente dice que los eruditos dicen que el Nuevo Testamento se contradice. Y solamente es un ejemplo, les puedo dar otros ejemplos. Si ustedes leen la historia de la muerte de Judas en los evangelios, ustedes van a descubrir que dice que Judas fue y ¿qué hizo? Se ahorcó. Pero si leen el relato en Hechos del capítulo 1, van a encontrar que dice que Judas cayó a una larga distancia y cuando cayó al suelo se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas. Entonces los que no creen que un texto puede explicar otro texto, dicen, bueno, el asunto es que Mateo escribió una cosa y entonces Lucas, si es que fue Lucas según ellos, escribió otra cosa distinta, por lo tanto no podemos confiar en la inspiración de la Biblia. Y eso lo hacen teólogos cristianos, no adventistas, no estoy hablando de adventistas ahora, teólogos cristianos de las grandes denominaciones, teólogos liberales. Pero no hay contradicción entre los 2 relatos. La hermana White da una interpretación hermosa de qué fue lo que sucedió. Ella dice, y aquí es que nos ayuda el espíritu de profecía, ella dice que Judas buscó la soga, fue allá a un lugar, a un precipicio, a donde había una rama por encima del precipicio, puso la cabulla o el mecate. Yo no sé si esa es la palabra que ustedes usan, pero esa es la palabra muy venezolana, ¿verdad que sí? El pastor Silva entiende perfectamente. Tomó la soga, esa la entienden mejor, ¿verdad? Tomó la soga, la colocó encima de la rama y se lanzó al vacío. Y como Judas, según la hermana White, era el más pesado de los apóstoles, era un hombre imponente, alto, era más imponente que todos los otros apóstoles, dice que la soga se rompió y Judas cayó una larga distancia al suelo.
y se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas. Y ella agrega que más tarde, durante ese día, cuando Jesús iba en el Vía Crucis, cuando el Señor Jesucristo iba a Gólgota para su crucifixión, cargando su cruz, dice que la gente se horrorizó porque se dieron cuenta que los perros estaban comiendo las entrañas de Judas. ¿Hay contradicción? No, solo en la mente del expositor, del erudito, hay contradicciones. En la Biblia no hay contradicciones. Cuando estudiamos la Biblia con supremo cuidado. La hermana White escribió en Mensajes Selectos, tomo 1, página 47, lo siguiente. Este está al pie de la página 41 en el manual. Algunos juzgan las Escrituras, declarando que este pasaje o aquel no es inspirado, porque no les impresiona favorablemente. ¿Por qué dicen que es inspirado o no es inspirado? Lo que es inspirado es lo que los impresiona favorablemente. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que no debemos comer carne de puerco, dice, no, eso era para los judíos. Los judíos no debían comer carne de puerco, como si la fisiología de los judíos fuera diferente que la nuestra. La fisiología es la misma. Si el cerdo le hacía daño a los judíos, le hace daño también a los cristianos. ¿Sí o no? Pero dicen, no, esa porción, esa la podemos echar a un lado, porque no les gusta. Sigue escribiendo. Cuando un hombre se siente tan sabio como para criticar la palabra de Dios, su sabiduría es considerada por Dios como necedad. Cuando sepa más, sentirá que tiene todo por aprender y su primera lección será la de llegar a ser dócil. Es decir, debemos ir a la Biblia con humildad, dándonos cuenta que sabemos muy poco. Saben que nosotros sabemos tan solo suficiente para llevarnos de aquí a allá. Pero vamos a estar estudiando la Biblia por la eternidad y nunca vamos a agotar su significado. Así que si tenemos un doctorado en este mundo, un doctorado en este mundo, ¿qué es eso comparado con lo que nos va a enseñar Jesús en la eternidad? Para siempre, explicándonos el plan de la salvación. En otra cita, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A. Tomo 7A es una compilación de las citas de la hermana White de todos los tomos del comentario bíblico. Tomo 7A, página 361, la sierva de Dios dice, no permitáis que hombre alguno venga a vosotros y comience a disecar la palabra de Dios, diciendo qué es revelación, qué es inspirado y lo que no es, sin que lo reprendáis. Decid a todos estos sencillamente que no saben, sencillamente son incapaces de comprender las cosas del misterio de Dios. Lo que deseamos es inspirar fe. Yo no vengo aquí a inspirarles duda. Vengo a inspirar fe en la palabra de Dios. Lo que deseamos es inspirar fe. No deseamos que nadie diga, esto lo quiero y rechazar, y esto lo quiero rechazar y esto lo quiero recibir. Sino queremos tener fe implícita en la Biblia como un entero tal cual está escrita. Debemos aceptar la Biblia tal cual está escrita, sin titubeos, sin rodeos. Y debemos estar dispuestos de poner nuestra vida en armonía con lo que dice la santa palabra de Dios. Ahora, un principio muy importante que necesitamos recordar cuando decimos que la Biblia se interpreta a ella misma, la Biblia es su propio intérprete, es que debemos aprender a usar una buena concordancia y las referencias marginales. Ya mencioné eso en el principio anterior, pero quiero repetirlo de nuevo porque es muy importante. Si la Biblia se explica a ella misma, entonces debemos conectar versículos en diferentes partes de la Biblia que tratan el mismo tema, ¿no les parece? ¿Y cómo vamos a descubrir
en la Biblia los diferentes textos que hablan del mismo tema si no usamos las referencias en los márgenes y si no usamos una concordancia. Tenemos que usar una concordancia bíblica para buscar otros versículos que usan la misma palabra y que tienen el mismo concepto. Permítame darles algunos ejemplos. Ya hablamos de las palmeras, de las ramas de palmas que se usaban en la fiesta de los tabernáculos. Pero Apocalipsis 10 y el versículo 1, por ejemplo, habla de un ángel poderoso, que es Cristo Jesús, que desciende del cielo y en su mano tiene un librito abierto. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer para saber cuál es ese librito abierto? Tenemos que buscar otra parte en la Biblia a donde habla de un libro. Y tiene que ser un libro que fue, ¿qué? Sellado. Porque si en Apocalipsis 10:1 se abre, tiene que haber sido antes que sellado. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en una concordancia la palabra libro o miramos en el margen, porque en el margen ustedes van a encontrar, va a decir, ahí donde está Apocalipsis 10:1, va a decir en el margen Daniel 12:4. Y entonces, ¿qué hacemos? Regresamos a Daniel 12:4. Y luego Daniel 12:4 va a decir, vaya a Ezequiel 3 y el versículo 1 al 4. Y ya se está expandiendo. Y luego cuando van a Ezequiel 3, 1 al 4, dice, vayan todavía para allá. Y así se forma una cadena de versículos que nos ayudan a entender qué contiene este libro, cuándo se abre el libro y qué es la importancia de este versículo en particular. Tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 13:13 dice que el falso profeta hace descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Si ustedes van al margen, ¿saben lo que van a encontrar en la referencia marginal? Van a encontrar la experiencia que ocurrió en el Monte Carmelo. Y van a encontrar también una referencia a Hechos 2, lo que sucedió en el día del Pentecostés cuando se vieron lenguas de fuego. Y cuando juntamos todo nos damos cuenta que el falso profeta en realidad es un falso Elías. Yo pregunto, ¿al final de la historia va a haber un verdadero Elías? Sí, no es un personaje, es un ¿qué? Un pueblo que proclama el mismo mensaje de Elías al final de la historia. Dios va a tener un Elías final. Satanás va a intentar amortiguar y acallar el mensaje del verdadero Elías. Va a ser el falso profeta lo que no pudieron hacer los falsos profetas de Baal. Es decir, el engaño final va a ser mayor que el engaño, que el problema en los días de Elías. Porque mientras que en los días de Elías, los falsos profetas del Dios Sol, interesante, no pudieron traer fuego del cielo, el falso profeta Elías, que viene antes del verdadero para falsificar lo que va a decir el verdadero, va a hacer fuego descender del cielo, y es un falso reavivamiento del Espíritu Santo, porque las lenguas de fuego fueron vistas cuando Dios derramó el Espíritu Santo. Va a ser un falso reavivamiento del Espíritu Santo. ¿Ven? Por eso es importante conectar todos estos versículos. Un último ejemplo. En Apocalipsis 15 leen que los redimidos al final cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Y cuando yo leía eso, yo decía, ¿para qué vamos a cantar el cántico de Moisés? Si eso fue Israel allá en Éxodo 15 que cantaron ese himno, ¿para qué vamos a cantar nosotros ese himno? Pero entonces descubrí algo muy interesante. Y es que todo lo que sucedió, y esto lo vamos a estudiar más adelante esta semana, todo lo que sucedió con Israel cuando fueron librados de Egipto, cuando finalmente, cuando sus enemigos fueron enterrados en las aguas del Mar Rojo, cuando ellos cantaron el himno, toda la trama, el drama de la historia de Israel se va a repetir de nuevo a nivel global con el Israel espiritual. Y por eso dice el cántico de Moisés y del Cordero, porque la experiencia de la liberación por el Cordero será semejante a la liberación que ocurrió en los días de Moisés.
Así que si queremos entender por qué se menciona el cántico de Moisés y el Cordero, tenemos que regresar a toda la historia del Éxodo para estudiar esa historia y así sabremos a ciencia cierta lo que ocurrió en el pasado, que ocurrirá de nuevo en el futuro. ¿Les quedó claro? Bueno, tenemos mucho que estudiar, pero el tiempo se nos terminó.